La onda Q debe de ser menos del 25% de R y la duración normal debe ser de menos de 0.04 segundos. Cuando está presente o está más elevado, puede ser un infarto antiguo. El complejo QRS puede ser variable y la duración debe ser de menos de 0.12 segundos. Cuando hay una alteración en este, puede ser un bloqueo de la rama de haz de His. El segmento ST debe de ser isoeléctrico. En hombres debe ser de menos de 0.2 milivolts en B2 y B3. Y en mujeres debe ser de menos de 0.15 milivolts en B2 y B3. La duración normal, pues no aplica. Y alteraciones puede ser por una repolarización temprana, que es normal, un infarto agudo en el miocardio, un bloqueo de rama izquierda y pericarditis. Intervalo QT debe ser la duración normal de menos de 0.45 y el QT largo puede ser por hipocalcemia, fármacos antipsicóticos, macrólidos, quinolonas o azoles. Y la onda T debe ser menor que el QRS y cuando está alterado puede ser una amplitud que significaría hipercalemia. Recordar que uno de los principios de las células cardíacas es el automatismo. Todos estos tienen un marcapasos. El nodo sinusal tiene una frecuencia cardíaca de 60-90. El nodo auriculoventricular es de 40 a 50 y el haz de His es de 30 a 40 y las fibras de Purkinje van a ser de 15 a 30. Esto es importante para las patologías que vamos a ver. Este es un cuadro en el cual nos menciona que las taquiarritmias se pueden distinguir por QRS estrecho de menos de 120 milisegundos o un QRS ancho. Pueden ser rítmicas o arrítmicas en ambos casos. En el caso de las rítmicas de QRS estrecho tenemos a taquicardia sinusal, taquicardia auricular unifocal, una taquicardia nodal automática o una taquicardia por entrada auriculoventricular o un flúter auricular. Arrítmicas puede ser una taquicardia auricular multifocal o fibrilación auricular. En el caso del QRS ancho, tenemos taquicardia ventricular, taquicardia antidrómica, que era la que veíamos el día viernes, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y taquicardia supraventricular. Arrítmicas, vamos a tener la fibrilación ventricular. Bien, la taquicardia sinusal se caracteriza por una frecuencia cardíaca de 100 a 100 latidos por minuto. La etiología puede ser alteraciones de los mecanismos reflejos del nodo sinusal, que puede ser ejercicio, fiebre, tóxicos, fármacos o hipovolemia. La onda P de origen sinusal va a ser seguido de un complejo QRS y un intervalo PR constante y normal. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la taquicardia sinusal? Pues corregir la causa, que puede ser, como ya mencioné, el ejercicio, la fiebre, tóxicos o algún otro. Pero es que estas ya dije, habíamos dicho que no las íbamos a poner. Bueno, flúter auricular es una arritmia poco frecuente y la etiología más frecuente puede ser EPOC, alguna cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y cardiopatía valvular. En esta, la característica es que las ondas F van a sustituir a las ondas P en forma de dientes de sierra, con una morfología constante y generalmente existe un bloqueo funcional auriculoventricular 2:1 y la frecuencia cardíaca en este tipo de alteraciones va a ser de 250 a 350 latidos por minuto y los intervalos F van a ser regulares en todas las derivaciones. Sí vemos los dientitos de sierra que aparecen ahí en el electrocardiograma, ¿no? Son muy evidentes. Entonces, ¿cuál va a ser generalmente alguna de las etiologías? Pues puede ser variable. Sin embargo, en el tratamiento vamos a encontrar que van a ser bloqueo de canales de calcio antagonistas, o aumentar el tono parasimpático con fármacos vagotónicos como la digoxina y reducir el tono simpático también con betabloqueadores. Sin embargo, el tratamiento debe ser, por lo general, con cardioversión eléctrica que tiene una efectividad cercana al 100%. Sin embargo, en caso de no tenerlo, podemos dar también algunos antiarrítmicos clase 3, como defetilida y butilida, pero esos no se encuentran aquí en nuestro país. Sin embargo, estos pueden producir torsada de points, entonces lo que no se complicaría más el paciente. Entonces, es por eso que siempre debemos de abogar por la cardioversión eléctrica. Otro tema que es muy importante es la fibrilación auricular, que es la taquiarritmia más frecuente en los adultos, porque es una despolarización caótica de las aurículas. ¿Por qué? Porque hay múltiples reentradas y puede ser paroxístico. Algunas cardiopatías la pueden presentar como cardiopatía valvular, hipertensiva,
isquémica, icor pulmonare y tirotoxicosis, como café, también alcohol o algún tóxico. La frecuencia cardíaca que vamos a encontrar en ellos va a ser de 300 latidos por minuto. Los intervalos RR van a ser completamente irregulares, va a haber ausencia de onda P y va a haber una activación auricular irregular. Ok, entonces, en el electrocardiograma, Lalo, ¿encuentras una onda P? No. ¿No? ¿Qué ves? No, ondas P, veo los complejos amontonados, los cuales y ondas P invertidas. Ok, ¿qué frecuencia tiene? ¿Estás de acuerdo, Carmen? ¿Tú qué dices, Carmen? A ver, Arturo levantó la mano. ¿Cuánto es, Arturo? Ilústranos. Sí, como 150, ¿no? Como 150, 160, ahí está, es la frecuencia cardíaca. Entonces, exactamente, el mismo, el de 300, 150, 100. ¿Vale? Ahora, clasificación de la fibrilación auricular puede ser paroxística, persistente o permanente o crónica. En el caso de la paroxística, los episodios suelen ser autolimitados y van a ser menos de 48 horas. En el caso de las persistentes, van a ser episodios no autolimitados y van a ser mayores a 48 horas. Permanente o crónica, el restablecimiento del ritmo sinusal no ha sido posible o no se considera indicado. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? El principal objetivo de la fibrilación auricular en el tratamiento es mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto. En la revista de Cardiología Española mencionan que, bueno, el tratamiento de primera línea debe ser ablación con catéter en la fibrilación auricular y se recomienda revertir la disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, la cardioversión farmacológica de la fibrilación auricular solamente está indicada para pacientes hemodinámicamente estables, tras que nosotros consideramos el riesgo tromboembólico. ¿Cuáles son los betabloqueadores? Perdón, ¿cuál es el tratamiento más utilizado en nosotros en urgencias? Pues los betabloqueadores. Entonces, este va a ser el tratamiento en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de FEBI baja. Este va a ser el fármaco de primera línea. Sin embargo, también podemos ocupar bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, como el verapamil o el diltiazem, cuando tienen su FEBI conservada. Ahora, también podemos usar los digitálicos, pero estos se asocian con mayor mortalidad. Vamos a ir para acotar algunos puntos importantes. Como ven, o sea, el objetivo del tratamiento de la fibrilación auricular es el control de la frecuencia, ¿vale? Más que el control del ritmo. Si bien lo ideal sería tener un ritmo sinusal, por aquello de la contribución auricular al gasto cardíaco, la mayoría de los pacientes con FA no está indicado de primera línea, ¿vale? ¿Por qué? Uno, por el riesgo tromboembólico, ¿no? Entonces, son pacientes con riesgo embólico que se pueden generar trombos intracavitarios y si tú los cardioviertes, ese trombo se va a liberar, ¿no? Entonces, el riesgo es mucho, ¿no? Y dos, solamente se ha visto, de acuerdo a los ensayos y demás, que con el control de la frecuencia cardíaca se mejora la clase funcional y se mejora la sobrevida de los pacientes, ¿no? Entonces, para evitar riesgos de la cardioversión, por eso se controla la frecuencia de primera línea, ¿vale? Por lo tanto, tratamiento para control de la frecuencia, betabloqueadores de primera línea, calcioantagonistas como segunda opción, digitálicos. Antes se tenía como la idea muy arraigada y todavía se tiene de que los digitálicos se utilizan cuando hay una FA con falla cardíaca, ¿no? Sin embargo, pues las guías europeas y demás nos dicen que la FEBI baja no es igual a digital tampoco. Entonces, se le puede dar betabloqueador de primera línea. Y pues como había comentado el doctor la clase pasada, amiodarona no se les da, ¿vale? No de primera línea, porque cardioviertes al paciente, transformas el ritmo, ¿no? Entonces, si tú lo quieres controlar, le quieres quitar la disnea y el deterioro de la clase funcional, el betabloqueador es lo ideal.
Muy bien. Por Nada eso, más. gracias, Doc. Por eso es considerada como evidencia grado 1 la cardioversión farmacológica, pero solamente en pacientes hemodinámicamente estables y tras haber considerado el riesgo tromboembólico. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la clasificación de Chad-Vasc? ¿Cómo? Con riesgo, bueno, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad que aún tienen riesgo para un evento vascular. Ok, es un puntaje que estima el riesgo que nosotros vamos a tener para un ictus isquémico en pacientes con fibrilación auricular de origen no reumático, ¿vale? Entonces, en esto te va a decir, porque son sus siglas, Chad-Vasc, C de insuficiencia cardíaca congestiva, H de hipertensión, A de age o edad mayor a 75 años, D de diabetes, S de stroke, que es ictus, alguna TEP o algún accidente cerebrovascular o infarto, la V de enfermedad vascular, infarto previo, enfermedad arterial periférica o placa aórtica, y la edad de 65 a 70 años. Y el sexo, pues que sea sexo femenino. ¿Por qué? Porque se ha asociado a que presentan más complicaciones las pacientes femeninas, ¿no? El riesgo bajo se considera 0 puntos. A partir de 1 a 2 puntos hay un riesgo intermedio y el riesgo alto es mayor o igual a 3 puntos. El máximo que podemos obtener aquí son 9 puntos. Y también tenemos la otra clasificación, que es la de Hasbled, que esta herramienta va a ser para evaluar el riesgo individual de hemorragia en pacientes con FA, dando potencialmente soporte a la toma de decisiones que nosotros demos en los anticoagulantes. En ellos va a valorar hipertensión, disfunción renal o hepática, algún accidente cerebrovascular, sangrado, el INR, adultos mayores, drogas o alcohol. Ahora, ¿cuáles son los anticoagulantes orales que podemos dar en FA? Pues puede ser el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban o endoxaban. ¿Estos dónde van a actuar, Diego? El factor 10 activado, exactamente. Entonces, la dosis estándar que nosotros vamos a dar es de 150 miligramos en el caso de dabigatran, rivaroxaban de 20 miligramos cada 24 horas, apixaban de 5 miligramos cada 12 horas, endoxaban 60 miligramos cada 24 horas. ¿Vale? Ahora también en cada uno debemos de tomar en cuenta algunos factores especiales, como en el dabigatran, que debemos reducirlo en caso de edad mayor a 80 años o toma concomitante de verapamilo o un riesgo hemorrágico aumentado. La tasa de filtración glomerular en el rivaroxaban, el apixaban que tenga igual alguna de las alteraciones como mayor a 80 años, el peso corporal y la creatinina, y en el caso de endoxaban, el peso corporal y la toma de algunos otros fármacos. ¿Cuáles son los betabloqueadores que nosotros podemos ocupar en urgencias? El metoprolol, bisoprolol, esmolol, nebivolol y carvedilol, que eran los que comentábamos el día viernes. ¿Cuál es el que tenemos aquí de más fácil acceso? ¿Cuál? Metoprolol, o en su caso, que también lo comentó el doc. No. Tenemos aquí acceso también a otro. Bueno, hay de repente, ¿no? El esmolol. Sí, esmolol, sí. Sí, hemos tenido esmolol aquí. Entonces también ese nosotros lo podemos ocupar. Digo, no en todos los hospitales hay esmolol, pero afortunadamente aquí sí lo hay. ¿Cuáles son los otros, el de segunda línea o en pacientes que tengan su FEBI conservada? Puede ser verapamilo o diltiazem, la digoxina, la digitoxina y bien, ya como último recurso, la amiodarona. Pero ya escuchamos al doctor por qué no es recomendable que nosotros utilicemos amiodarona, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el manejo agudo en los pacientes? Si tienen alguna falla o alguna disfunción del ventrículo, si tienen, pues se recomienda amiodarona, digoxina o considerar la cardioversión. Si no, dar diltiazem, verapamilo o betabloquearlo. Para un manejo ya crónico, ya que nosotros lo vayamos a dar, que si tiene alguna falla cardíaca, pues le debemos dejar betabloqueador y digoxina. Si no, diltiazem, verapamilo o betabloqueador. Ahora vamos a ver una parte importante. La taquicardia ventricular. Algunos mencionan que el valor de corte para considerar taquicardia ventricular debe ser mayor o igual a 100 latidos por minuto.
Y los ritmos ventriculares repetitivos con frecuencias más bajas se conocen como ritmos idioventriculares o acelerados, o una taquicardia ventricular lenta, pero esto ya es un término muy viejito. Entonces, si vemos cómo es rítmico, es regular, y vemos así como si fueran unos fantasmitas, ¿no? Ahora, la taquicardia ventricular monomorfa es de un solo foco anormal o una vía de reentrada y complejos QRS regulares de aspecto idéntico. En todas las caras se ven igual. También tenemos la taquicardia ventricular polimórfica de varios focos o vías diferentes y complejo QRS irregular de aspecto variable. La taquicardia ventricular no sostenida dura menos de 30 segundos. La que es sostenida es más de 30 segundos o finaliza antes debido al colapso hemodinámico que experimenta el paciente. Entonces, el QRS va a ser ancho, más de 0.12 segundos, y la disociación de la actividad de la onda P van a ser por unos latidos de fusión o de captura, y los vectores del complejo QRS van a ser uniformes en las derivaciones con concordancia o con discordancia en la onda T, que son los QRS opuestos. Entonces, para el tratamiento, si es agudo, tenemos que verificar dos partes. Si es impulso, tenemos que desfibrilar. Lo recomendable es más de 100 joules. Si es sostenida y está estable, debemos de hacer una cardioversión sincronizada o dejar antiarrítmicos clase 1 o clase 3. Si es crónica, eso ya es por medio de los cardiólogos intervencionistas, le deben de colocar un cardiodesfibrilador, el cual va a entrar cada vez que el paciente presente fibrilación ventricular. En caso de que de manera aguda el paciente tenga refractariedad, ¿qué podemos utilizar, Oscar? Ok. ¿Tú qué dices, Carmencita? ¿Qué dice las Celes? ¿Qué dice Viri? ¿Cómo? Ok, Mariana, ¿estás de acuerdo? Ajá, muy bien. Es amiodarona y lidocaína. El bolo debe de ser de 300 miligramos y después podemos administrar una dosis adicional de 150 miligramos. O bien la lidocaína, que la primera dosis debe ser de 1 a 1.5 miligramos IV y a continuación de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo de peso. Pero esa es refractariedad solo para cardiovertir, ajá. Para desfibrilar, ¿no? Exacto, o sea, cuando ya tú lo desfibrilaste y no sale, ya le dejas caer la amiodarona. Ahora, bueno, ese va el que sigue ahorita. La primera línea hay que desfibrilar. Exacto. Entonces, si no hay pulso. Si no hay pulso, Sí, okay, claro. ¿sale? Aquí vienen los dos que puso el doctor, también yo los tenía, pero estos son las actualizaciones de 2019. ¿Hay inestabilidad hemodinámica? No. Bueno, maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales conocen? Masaje carotidio, ok. Como el salva. Presión, exacto, presión aquí de los ojos. Toser. La valsalva modificada cuando nosotros estamos con una jeringa, que le decimos que empuje el émbolo. Y ahora sí ya puedo opinar. La de la jeringa. Exacto. Y hay muchas más, ¿no? Que Pero pues tosa. ninguna funciona. Uno. Si son inefectivas, dejamos caer adenosina IV. Claro Y que si es no, sí inefectiva, podemos funcionan. dejar verapamilo o un beta bloqueador. Pero estos son evidencia 2A y 2B. O sea, la evidencia nos dice que debe ser con adenosina. Si no, pues bueno, debemos de hacer una cardioversión sincronizada. Cuando nosotros hacemos una cardioversión sincronizada, ¿dónde debe de caer el chicharrón? Y te lo marca así el carrillo. ¿En qué onda? ¿En qué onda? ¿En qué onda, Lalo? El complejo cuando utiliza el QRS. ¿Tú qué dices, Diego?
Hay muchos carritos que hasta te dicen, aquí está. Así está, Exactamente en qué punto. Ahí lo dice muy claro, así es. Pues va a llorar la doctora Oli. No, es que era en el complejo, en el complejo QRS a nivel de la onda, de la Q, ¿no? De la onda. No. No. Es Sergio, Sergio. En la onda P, chavos, ahí cae. No, en onda R. Digo, en la onda R, ahí cae. Entonces, en esa parte, perdónenme, ahí en esa parte te lo marca, el carro te lo marca. Y te dice, aquí está, en la onda R, ¿vale? El punto máximo de la onda R, ¿vale? Es en donde tiene que caer la descarga para hacer cardioversión. Si cae en cualquier otro punto que no sea ese, es desfibrilación, ¿vale? Y también diferencias entre cardioversión y desfibrilación es esa, ¿no? La principal. Y dos, pues el voltaje que se utiliza, ¿no? Para cardiovertir es menor y para desfibrilar siempre va a ser el máximo. Voltaje. Vale, entonces, en la adenosina en taquicardias regulares de complejo QRS estrecho, vamos a tener que puede pasar varios escenarios. El primero es que tenga respuesta y bueno, ya va a ser diagnóstico, ¿no? Sin efecto, la dosis, administración inadecuada, o puede ser una taquicardia ventricular septal o superior. Y si hay una disminución gradual y posteriormente se acelera, puede ser una taquicardia sinusal, auricular focal automática o taquicardia ectópica de la unión. Terminación repentina, bueno, puede ser una taquicardia por reentrada del nódulo AB, o bien si tiene taquicardia auricular persistente con bloqueo auriculoventricular, va a ser una aleteo auricular o taquicardia auricular focal por microrreentrada. Otro va a ser la torsada de Points. Entonces, en la regularidad no va a existir. La frecuencia cardíaca va a ser de 150 a 250 por minuto. No va a haber ondas P. El PR, pues, no va a haber intervalos presentes. Y el QRS, el complejo QRS va a ser variable. Entonces, lo vamos a ver como si fuera una onda helicoidal, ¿no? ¿Alguien recuerda cuánto es la dosis de... Bueno, qué tratamiento vamos a ocupar en la torsada de Points? ¿Cuánto? $2 gramos IV durante 1 a 2 minutos en la corrección de la hipopotasemia, bueno, marcapasos o isoproterenol para aumentar la frecuencia cardíaca y corregir la causa. Ahora, tenemos el desfibrilador que va a ser de onda monofásica o bifásica. Cuando es monofásica, la corriente circula solamente en una dirección. Cuando es bifásica, la corriente va a circular en 2 direcciones. El desfibrilador monofásico va a tener 200, 300 y 360 joules. En este solamente se ha registrado un 60% de éxito. Tiene mayor riesgo de quemaduras y va a ser desde el electrodo hacia la pala. En la onda bifásica puede ser de 50 a 200 joules y el éxito va a ser más o menos del 90% y tiene un componente tanto positivo como negativo. En la sala de choque, ¿cuál es el que tenemos? ¿Y en metabólicas? ¿Eh? ¿Hay uno qué? En el hospital, sí. No, metabólica. ¿Hay uno bifásico? Bueno, el que tenemos en choque es bifásico. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice el ACLS? Bueno, cuando nosotros identificamos, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar. Hay que conectar el monitor y el desfibrilador. Y ahí vamos a ver si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que hacer la descarga y posteriormente dar RCP durante 2 minutos y tener un acceso IV o intraóseo. Bueno, otra vez volvemos a ver el ritmo. El ritmo es desfibrilable. Sí, volvemos a dar descarga. Si no, bueno, ya vemos si existen signos de retorno a la circulación espontánea.
Si no, entonces damos la descarga, RCP durante 2 minutos y adrenalina cada 3 a 5 minutos. Volvemos a ver si es el ritmo desfibrilable o no desfibrilable y le volvemos a dar una descarga. Y aquí es cuando nosotros aplicamos la miodarona, ¿sale? Después de haber descargado en 3 ocasiones. Entonces, después de 3 ocasiones ya se considera que hay refractariedad, ¿vale? Entonces, ya vimos que tiene 150 latidos por minuto. Hay que identificar y tratar la causa. ¿Qué podemos hacer? Considerar la cardioversión sincronizada. Siempre hay que utilizar sedación y considerar adenosina, ¿no? Ahora, este es el que nosotros tenemos en la sala de choque, ¿vale? Si se dan cuenta, a ver, déjenme ver si puedo poner mi... Ah, es que no puedo. No puedo marcar. Espérame. Sí, siempre que vayan a dar la descarga, pérenlos y también les pasan analgesia, porque si desfibrilarlos o cardiovertirlos, o sea, les debe de doler horrible. Entonces, sí, pues, es cuando ya, o sea, si ya le están sedando es porque ya lo van a intubar también. Miren, en esta parte la que marqué primero es la función de marcapasos. Tenemos también la función de monitor, la función de DEA, o bien la de desfibrilador manual. Y aquí viene a cuánto nosotros vamos a dar la desfibrilación, que en nuestro caso podemos darlo desde 1 a 10 hasta 200, que es lo máximo, ¿no? Entonces ya seleccionamos la energía, le indicamos a enfermería que carguen, fuera tú, fuera yo, fuera todos, y descargamos, ¿vale? Ahí ya se quedó esto. Bien. Bueno, ahora vamos con la bradicardia sinusal. ¿Cuáles son las reglas de bradicardia sinusal? Que los intervalos RR sean regulares. La frecuencia cardíaca puede ser de 60 latidos por minuto, pero no debe ser menos de 40 latidos por minuto. Hay una onda P que siempre precede al complejo QRS y es uniforme. Y el intervalo PR puede ser de 12 a 0.20 segundos. Y el complejo QRS no debe ser más de 0.12 segundos, ¿vale? ¿Cuáles son los que nosotros tenemos? El bloqueo AB de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que tenemos ahí 3 tipos. El tipo 1 de Weckenbach, Mobitz tipo 1, Mobitz tipo 2 y bloqueo auriculoventricular de segundo grado, punto 1, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Diego, ¿por qué se caracteriza el bloqueo auriculoventricular de primer grado? En QRS, ¿no? ¿Cuánto debe de ser el intervalo PR? Mayor a 0.20 segundos, ¿no? Para que nosotros consideremos que está alargado. Ahora, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 1, dímela, ¿lo que se caracteriza? Tenemos el PR que se está alargado y una onda P que eventualmente no conduce QRS. Exactamente, o sea, se va alargando hasta que de repente deja de conducir, ¿vale? En el Mobitz tipo 2, Oscar, ¿qué se caracteriza? ¿Hay conexión por allí? ¿Hay conexión? Pero no sé si vaya a alcanzar. ¿Cómo, perdón? Ajá. Va. Y en el bloqueo auriculoventricular, Carmen, de tercer grado. La onda P y el QRS. Muy bien. ¿Cuál es el que va a meritar tratamiento con marcapasos? El tercer grado, exactamente. Vale. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, las ondas R van a ser intervalos regulares y la frecuencia cardíaca va a depender de cuánto tengamos en el ritmo. Las ondas P van a estar uniformes, pero se van a ir alargando.
el intervalo PR mayor a 0.20 segundos y el QRC va a ser de 0.12 segundos. En el bloqueo de segundo grado, como ya vimos, vamos a ver el intervalo RR va a ser irregular, pero se va a ir alargando hasta que deja de conducir. Y en pues, en el bloqueo AB de tercer grado, pues la frecuencia cardíaca puede ser normal, o si el foco es ventricular, puede ser de 20 a 40, y si no es disfuncional, puede ir de 40 a 60. Ahora, este es el algoritmo de el ACLS para los pacientes con bradicardia. Nosotros tenemos que identificar y tratar la causa. Hay que mantener la vía aérea del paciente, asistirlo si es necesario. Si está hipoxémico, administrar oxígeno, conectar el monitor, un acceso intravenoso, conectar el electrocardiograma de las 12 garas. No hay que retrasar la terapia y considerar hipoxia y algunas causas toxicológicas. En el caso de la ventilación, pues bueno, que es algo que también veíamos en el caso de RCP. Aquí a lo mejor no lo tenemos, pero hay otros hospitales que sí tienen el capnógrafo. Entonces ahí tenemos que mantener de 35 a 40 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la dosis de atropina que nosotros podemos ocupar? Diego. ¿1 miligramo en qué? La primera dosis. Ok, exacto. Y ya nosotros podemos repetir la dosis de 3 a 5 minutos, ¿no? Y la otra puede ser de 3 miligramos. La dosis de dopamina debe de ser de 5 a 20 microgramos, kilogramo por minuto. Y también podemos ocupar epinefrina IV en infusión. Entonces, en el caso de que persista la bradiarritmia, tenemos que vigilar si hay alguna alteración hemodinámica, como hipotensión, si hay alguna alteración mental, si hay dolor de pecho, si hay datos de falla cardíaca. En caso de ser así, nosotros podemos administrar atropina, si es inefectiva, pues debemos de dejar alguna dosis de dopamina o de epinefrina. Ahora, algo que es bien importante también es que siempre hay que considerar ahí las interconsultas, y lo dice muy claro el ACLS. Si nosotros no vemos o no revierte, hay que siempre interconsultar a un especialista. Vale, pues tenemos los antiarrítmicos, como la clase 0, que puede ser considerada la ivabradina. Clase 1, que van a ser los bloqueadores de canales de calcio, que pueden ser clase 1 como la quinidina, y la procainamida, que son las que tenemos disponibles en México. Clase 1B, la lidocaína y la metiljantina. La 1C, propafenona y flecainamida. Y la clase 1D, la ranalosina. En las clase 2, bueno, tenemos a los betabloqueadores en los 2A, que pueden ser no selectivos o selectivos. La clase 2B, que pueden ser no selectivas beta agonistas. Clase 3C, que van a ser inhibidores de los receptores muscarínicos M2. Clase 2D, que van a ser activadores de muscarínicos M2. Y los clase 2C, que pueden ser los receptores activadores de adenosina. En las clase 3 tenemos a los bloqueadores de canales de potasio, que pueden ser clase 2A, que van a ser dependientes de los canales de potasio. La clase 3B, que pueden ser los dependientes de que se abra el canal de potasio. Los clase 4, que van a ser los moduladores de calcio. Y los clase 5, que son mecanosensibles a los canales bloqueadores. Bien, vamos a hablar acerca un poquito del potencial de acción, como lo dio en su clase Carmen. ¿Qué pasa en la fase 0 del potencial de acción, Diego? Ok, Viri, ¿qué pasa en la fase 1? ¿De qué, perdón? En la fase 1. Ok. Mariana, ¿qué pasa en la fase 2? En la fase de meseta. ¿Y qué, perdón?
Es que no te escucho nada. Cuando entra calcio sale el potasio. Ok. Y en la fase 3, en la fase de repolarización rápida, Lalo. En la fase de repolarización rápida sale potasio intracelular por canales. O sea, hay una situación activa. Ok. Bueno, eso es importante que ustedes lo recuerden porque en el mecanismo de acción de los fármacos es lo que les va a dar la función. ¿Vale? Entonces, como dijimos en la clase 1, vamos a tener la 1A, la 1B y la 1C, que el mecanismo de acción va a ser bloquear los canales de sodio. El efecto primario en el potencial de acción va a disminuir la despolarización en el potencial de acción rápido. Y el efecto en el electrocardiograma lo vamos a tener como un alargamiento del QRS. En los clase 2, que son los betabloqueadores, el efecto primario va a ser disminuir la despolarización en el potencial de acción lento y el efecto en el electrocardiograma vamos a tener una frecuencia cardíaca lenta y va a prolongar el intervalo PR. En la clase 3 va a bloquear los canales de potasio y va a prolongar el potencial de acción. ¿Esto cómo se va a ver? Prolongando el intervalo QT. Y en la clase 4 va a haber bloqueadores canales de calcio y el efecto primario va a disminuir la despolarización del potencial de acción lento y va a haber una frecuencia cardíaca lenta y va a prolongar el intervalo PR. Entonces, en los 1A va a haber un bloqueo del canal de sodio, va a ser moderado y va a retardar un poco la fase 0. Algunos otros efectos en el electrocardiograma, va a haber un bloqueo moderado en el potasio y se va a aumentar el QRS y el QT. Y el efecto en la duración del potencial de acción y del periodo refractario efectivo va a ser que incremente el potencial de acción. Y pues algunos ejemplos de estos puede ser la procainamida y la quinidina. La clase 1B va a ser débil va a ser un bloqueador débil de los canales de sodio y va a tener disminución del intervalo QT y no va a tener alguna alteración en el QRS. El efecto de la duración del potencial de acción va a disminuir y va a disminuir el periodo refractario absoluto, como pueden ser con la lidocaína. Y en el 1C va a haber fuertes, un bloqueo fuerte del canal de sodio y en esto va a haber enlentecimiento de la despolarización en la fase 0 y va a prolongar el QRS sin afectar el potencial de acción normal. Un dato curioso aquí, no nada más existen estos bloqueadores de los canales de sodio, también anticonvulsivos como el DFH bloquea los canales de sodio y actúa a este nivel. Y también los inhibidores de la recaptura de serotonina bloquean los canales de sodio y actúan a este nivel, ¿no? Entonces, intoxicaciones por estos medicamentos pueden manifestarse por un QRS ancho, ¿vale? Como vemos, al bloquear los canales de sodio, entonces alarga el periodo de despolarización, por lo cual el QRS se va a ensanchar. ¿Vale? Y entonces el tratamiento para la intoxicación por estos medicamentos, ¿cuál creen que sea? ¿Qué les dan a los pacientes con intoxicación por antidepresivos? Para las arritmias. A ver, R's más. R's más. Les dan sodio, les dan concentrados de sodio, ¿vale? Entonces se le puede aplicar sodio del 3% al paciente o bicarbonato, ¿no? Pero el bicarbonato se le aplica no por la acidosis, sino por la alta concentración de sodio, ¿vale? Entonces ese sería como el medicamento para revertirlo. Y también esa es la razón por la cual pasamos el DCH. ¿Cómo se indica el DCH? La dosis de impregnación, que no se pase más de 60 por eso la indicación, porque puede causar arritmia. Algunos de los ejemplos puede ser propafenona y la flecainamida. Indicaciones, bueno, en el caso de la procainamida se usa de manera IV y disminuye la conducción en las vías accesorias como en el Wolff-Parkinson-White y puede dar lugar a lupus cuando se da por vía oral. La lidocaína actúa más en arritmias secundarias a isquemia y es por eso que durante la isquemia hay más miocitos despolarizados por la lesión que están sufriendo. Entonces, va a depender mucho de la frecuencia cardíaca porque va a bloquear los canales de sodio en estado inactivo y por lo cual es útil que nosotros en taquicardia ventricular de origen isquémico ocupemos la lidocaína. También actúan en la taquicardia por reentrada. Lo que hace es que va a transformar un bloqueo unidireccional y que sea ahora bidireccional. En el caso de la flecainamida, es prudente en pacientes con cardiopatía isquémica y pueden darse en arritmias asintomáticas, generando disminución de las arritmias, pero las que se tenga será más grave y aumenta la mortalidad. Entonces,
También podemos dar la propafenona, que es mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA y flúter. Efectos secundarios, en el caso de las quinidina y de la procainamida, va a prolongar el QT y va a disminuir el inotropismo. Efecto adverso va a ser la diarrea y el lupus-like. En las clases de 1B va a ser la lidocaína y algún efecto adverso no va a ser ninguno, pero puede afectar en el sistema nervioso central, causando una toxicidad y también puede causar náuseas y diarrea. En el caso de la flecainamida y de la propafenona, puede haber muerte súbita en pacientes con enfermedad coronaria, va a disminuir el inotropismo y puede haber anormalidades en la conducción, que puede ser bradicardia sinusal o algún bloqueo auriculoventricular. Bien, en los antiarrítmicos clase 2 puede ser que actúan en células del marcapasos del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular y va a haber una disminución de la pendiente en la fase 4 del potencial de acción y va a prolongar la repolarización de la fase 3. Al disminuir la pendiente en la fase 4, va a aumentar y al llegar al umbral, que va a ser de menos de 40 milivolts. Por consiguiente, van a tardar más en llegar al punto hasta que se despolarice. Entonces va a haber una despolarización con menor frecuencia y va a disminuir, por tanto, la frecuencia cardíaca y la disminución de la velocidad de conducción. Y esto se traduce con aumento en el PR, en el electrocardiograma. Ahora, va a haber una selectividad por el receptor. En caso de los B1, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad, y por eso son considerados como cardioselectivos. En este caso puede ser el atenolol, bisoprolol o bien el metoprolol. En el caso de B2, va a haber aumento de las resistencias vasculares y broncoconstricción. En el caso de los A1, van a disminuir las resistencias vasculares. En este caso, en el electrocardiograma lo vamos a traducir como un alargamiento del PR. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos? Puede ser el metoprolol, que es cardioselectivo, el esmolol es también cardioselectivo, el atenolol es cardioselectivo y el propanolol es beta 1 y beta 2. Este no es cardioselectivo. ¿En qué otras patologías damos también el propanolol? En hipertensión portal, exactamente. Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones antiarrítmicas? Bueno, control de la frecuencia cardíaca en FA y flúter auricular, supresión de la contracción prematura auricular y supresión del ventrículo. Otras indicaciones puede ser en angina estable, algún Zika, postinfarto o falla cardíaca en segunda línea. El esmolol en control de la frecuencia cardíaca en FA y flúter auricular. Indicaciones en taquiarritmias supraventriculares rápidas como FA, flúter auricular y en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Que era lo que veíamos hace ratito. Taquiarritmias por aumento en el tono simpático, ansiedad, hipertiroidismo o cromocitoma. Y en taquiarritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica, o bien también en la cardiopatía isquémica. Algunos efectos adversos: puede tener bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular, exacerbación de la falla cardíaca, broncoespasmo en el caso de los no cardioselectivos, está contraindicado en pacientes con EPOC y en asma, disfunción sexual, fatiga, hipoglucemia e hipercalemia en el caso de los no cardioselectivos. Bien, vamos con los antiarrítmicos clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio. Son bloqueantes del canal de potasio, es decir, actúan sobre la fase 1, 2 y 3 del potencial de acción, y esto se traduce como un retraso en la repolarización. Entonces va a aumentar el potencial de acción y el periodo refractario absoluto. Tenemos la miodarona y la dronedarona, que pueden ser para suprimir la taquicardia ventricular, ritmo sinusal en FA o en flúter y frecuencia cardíaca en FA y en flúter. También algunos efectos adversos puede ser fibrosis pulmonar, hipo o hipertiroidismo, aumento de las PFHs, alteraciones visuales, síntomas neurológicos, hipotensión y prolongan el QT. Algunas notas que tenemos que tener en cuenta es que el inicio de acción va a ser lento, va a ser de largo volumen de distribución y la vida media va a ser larga, de 2 a 8 semanas. Y lo bueno es que esta tiene menos incidencia en torsada de Pons. En el caso de la dronedarona, bueno, va a mantener el ritmo sinusal en pacientes con FA o flúter, va a prolongar el QT, va a generar fibrosis pulmonar, elevación de las PFHs, falla cardíaca o diarrea. Está contraindicado en falla cardíaca y en fibrilación auricular permanente. En el caso de la miodarona es la que más se utiliza ya que se tiene menos incidencia de torsada de Points, es liposoluble y se excreta por la vía biliar y es segura en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, al tener alteraciones a nivel del potasio, va a prolongar el QT. Entonces,
Bueno, la amiodarona en RCP va a tener una acción directa sobre el miocardio, retrasando la desvalorización y aumentando el potencial de acción. Entonces, va a inhibir de forma competitiva los receptores alfa y beta y va a también poseer propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio. Entonces, se puede considerar en casos como fibrilación ventricular y taquicardia ventricular que no respondan a la desfibrilación. Entonces, como ya dijimos, la dosis inicial es de 300 miligramos, diluidos en 20 mililitros de dextrosa al 5%, y posteriormente le podemos dejar 150 miligramos, ¿vale? En el caso de los antiarrítmicos clase 4, que son los bloqueadores de los canales de calcio, pueden ser dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Cuando son dihidropiridínicos es mayor en el efecto vascular y los no dihidropiridínicos actúan en nivel de la frecuencia cardíaca. Entonces, ambas van a tener acción en los canales de calcio tipo lentos y solamente las no dihidropiridínicos tienen acciones antiarrítmicas, ¿vale? Estas van a actuar en el nodo sinoauricular y en el nodo del aurículo ventricular, bloqueando los canales de calcio y actuando en la fase 0 de la célula del marcapasos. Entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la conducción del nodo AB. Esto se va a traducir como un aumento en el intervalo PR, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos pueden ser el amlodipino, fenodipino, nifedipino y nicardipino, los dihidropiridínicos. Y los no dihidropiridínicos van a ser tiltiazem y verapamilo. Bueno, van a tener efectos contractiles en el inotropismo, van a estar decrementados, en el cronotropismo solamente van a ser lentos, en el dromotropismo van a ser lentos y pues no van a tener ninguna afectación auriculoventricular o no clínicamente va a ser algo efectivo. En el caso del levosimendan, es un fármaco que tiene propiedades de sensibilizar el calcio intracelular en el músculo cardíaco y la acción inotrópica positiva de este medicamento se debe a la unión del dominio N en la terminal de la troponina C cardíaca, estabilizándola y prolongando las propiedades contractiles de la molécula. Y el efecto inotrópico del levosimendan es más acentuado en condiciones donde existe incremento en el calcio intracelular. Entonces, va a producir vasodilatación a través de la apertura de canales de ATP dependientes de potasio y en concentraciones altas va a inhibir selectivamente a la fosfodiesterasa 3 y produce una acumulación de AMP cíclico, incrementando de esta manera el calcio intracelular y va a tener mayor efecto inotrópico positivo. La vida media es de 1 hora y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Bueno, esto va a incrementar el gasto cardíaco y la FEBI. El levosimendan no incrementa el consumo de oxígeno miocárdica ni la presión de la arteria pulmonar. Por eso es que se prefiere en pacientes que tengan choque cardiogénico. Digo, nada más como brevario cultural. Y van a incrementar el flujo sanguíneo coronario y tienen efectos cardioprotectores en enfermos con un Zika. Bueno, el levosimendan tiene efectos hemodinámicos que van a mejorar los parámetros de la función sistólica y diastólica, efectos sobre el sistema nervioso autónomo, menor potencial arritmogénico y las indicaciones es insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, hipotensión e hipoperfusión. La dosis va a ser de 3 a 12 microgramos kilogramo minuto, seguido de una infusión continua de 0.1 a 0.2 microgramos kilogramo minuto por 24 horas. Otros antiarrítmicos puede ser la digoxina, como también alguna mención, viene de una flor que es la Digitalis purpurea, que fue usada como tratamiento en la falla cardíaca. Su mecanismo de acción es que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto va a ser disminución de la actividad del intercambiador calcio-sodio y va a incrementar el calcio intracelular y va a aumentar la contractilidad miocárdica. Entonces va a mejorar el tono vagal del corazón como efecto benéfico. Esto va a generar disminución de la frecuencia cardíaca, incrementa la duración del periodo refractario del nodo auriculoventricular y disminuye la velocidad de la conducción del nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son las indicaciones? FA y Flutter, falla cardíaca de FEBI reducida, y es un fármaco de segunda o tercera línea. Las intoxicaciones las vamos a presentar cuando se da más de 10 miligramos. Síntomas gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. La dosis va a ser de 8 a 2 microgramos en carga y ya después se da el 50% inicial, después se da un cuarto de la dosis en carga. Vía oral se puede dejar de 10 a 15 microgramos y la dosis para evitar toxicidad es de 0.8 a 2 nanogramos mililitros y la dosis tóxica es mayor a 2.4 nanogramos. En el caso de la adenosina,
pues va a hiperpolarizar el nodo auriculoventricular, dejando salir todo el potasio. Entonces va a suprimir la conducción del nodo auriculoventricular, suprimiendo la automaticidad y dilatación de las arterias coronarias. La dosis va a ser de 6 miligramos en 1 a 3 segundos, seguidos de 20 mililitros de solución salina. Esta técnica se conoce como Hosch and Flush. ¿Alguien sabe cómo hacer la técnica de Hosch and Flush? Con una llave de 3 vías, la conectamos y el momento que nosotros administramos, bueno, Leti nos las va a decir. Cuando preparamos todo, pedimos una enfermería que nos apoye colocando una llave de 3 vías. En un acceso colocamos 20 mililitros de solución salina y en la otra los 6 miligramos de adenosina. Pasamos los 6 miligramos de adenosina, posteriormente los 20 mililitros de solución salina e inmediatamente levantamos el brazo. ¿Cuánto tiene de vida media la adenosina? Porque por eso hacemos la técnica de Hosch and Flush. Sí, es súper rápida. O sea, dicen exacto, algunos dicen que de 5 a 10 segundos. Algunos libros. No sé si. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que administrarlo con mucho cuidado y siempre con la técnica adecuada, ¿no? Y aparte que esté monitorizado. Sí, siempre hay que tener ahí conectado nuestro carro porque hay una pausa, si no, hay una pausa, entonces, ¿cuál es el efecto secundario? Pues la sensación de muerte inminente, paro cardiorrespiratorio, entonces por eso hay que tener el carro de paro conectado, contraindicado en pacientes con bloqueo auriculoventricular o disfunción del nodo sinusal, ¿no? Como dato también, es menos eficaz en pacientes que consumen cafeína o teofilina. Entonces, en taquicardia supraventricular, aquí lo vemos. Vemos cómo está ahí la taquicardia, administramos la adenosina y vemos el bloqueo transitorio de la conducción del nodo auriculoventricular y posteriormente vemos una restauración del ritmo sinusal al interrumpirse el circuito de reentrada. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos en todos los pacientes, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver? Administramos adenosina y después se bloquea el nodo AB y empiezan a aparecer ondas F. Se reinicia el flúter. Entonces, ¿esto qué significa? Que la adenosina no nada más es tratamiento, sino que también puede ser diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Que no se quite la taquicardia supraventricular también nos puede ser el diagnóstico de un flúter atrial. Al bloquear el nodo auriculoventricular, vamos a ver las ondas del flúter o la taquicardia auricular y ahora vamos a ver las ondas F y se va a reiniciar la taquicardia supraventricular, ¿vale? Entonces no se vayan a espantar si ven que no funciona y se vuelve a arrancar el paciente, ¿no? Bueno, entonces tenemos en el caso de la atropina, pues el mecanismo es antimuscarínico. Perdón, no entendí esa parte. O sea que en realidad tendríamos de base un flúter auricular. Que se confunde En ese momento está presentando una taquicardia supraventricular paroxística. Exacto, o sea, a lo mejor ahí tú estás viendo que es una taquicardia supraventricular, ¿no? Tú estás ahí viendo, es una taquicardia supraventricular. La dejas la adenosina y lo único que haces es que al abrirlo, sales a flute porque empiezas a ver las ondas en sierra, las ondas F. Ahí los dientillos en sierra. Entonces, pero porque ya largaste o porque bloqueaste ese nodo auriculoventricular. ¿Va? No, ¿de qué? Entonces, las indicaciones de la atropina pues van a ser bradicardia sintomática sinusal o un bloqueo auriculoventricular. ¿Qué puede ser algunos efectos secundarios? Pues puede ser retención urinaria, boca seca, visión borrosa y confusión. En el caso de isoproterenol, pero no tenemos aquí, ¿verdad? No, Entonces. En el caso de la atropina es de 0.5 a 1 miligramo o 0.04 miligramos por kilogramo de peso y B cada 5 minutos y no dar más de 3 miligramos. Y bueno, la ivabradina, que bloquea los canales de potasio, disminuyendo la automaticidad normal por consecuencia de la frecuencia cardíaca. Y sus indicaciones es la falla cardíaca en pacientes que persiste la frecuencia cardíaca a pesar del uso del beta bloqueador.
Algunos efectos adversos es la bradicardia sinusal e incrementa el riesgo de fibrilación auricular. La dosis es de 5 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Qué es lo que hay que llevarnos a casa? Bueno, si el paciente está hemodinámicamente inestable, darle cardioversión. Si no, hay que valorar si el paciente tiene alguna falla cardíaca o alguna alteración estructural del corazón. Si es así, pues darle amiodarona. Si no, dejarle flecainamida o propafenona. ¿Cómo mantener el fármaco para el ritmo sin alteraciones cardíacas? Pues dejamos flecainamida o propafenona. Si tiene alguna alteración como hipertrofia ventricular izquierda, podemos dejarle amiodarona. Enfermedad coronaria, podemos dejar sotalol. Y en falla cardíaca, pues también amiodarona, ¿no? Y esto solamente es un recuerdo de pues, todos los fármacos antiarrítmicos que vamos a tener y dónde va a ser la afectación y dónde va a actuar en el potencial de acción, ¿va? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, pues nada más aprovechando esta, pues con la anterior. Aprovechando la de, la gráfica del gráfico que vemos aquí. Un punto importante a tener en cuenta es que no usen más de 2 medicamentos que compartan la misma vía de acción, ¿no? O que actúen sobre el mismo lugar. Ejemplo, si ya dieron adenosina una vez y luego dan verapamilo, ya no le vayan a dar metoprolol o sotalol o esmolol, ¿no? O amiodarona, por ejemplo, ¿no? He visto paros por bloqueos cardíacos secundarios antiarrítmicos y son muy difíciles de revertir. O sea, prácticamente estás parando la actividad cardíaca, bloqueando los canales, ¿no? Entonces, pues no lo vas a revertir, ¿no? Entonces, si ya usaste adenosina, por eso el algoritmo de las ACLS es como muy enfático en eso, ¿no? Adenosina, verapamilo y después cardioversión, ¿no? O sea, ya no te vayas a otro antiarrítmico, porque puedes bloquear las vías de conducción y el paciente no va a salir, ¿no? Segundo, pues combínalos, ¿no? O sea, combina los mecanismos de acción y siempre ten en cuenta, si es una taquicardia de supraventricular o de complejos estrechos, la mayoría, pues entonces tus medicamentos siempre van a ser adenosina, antagonistas, verapamilo, beta bloqueadores como metoprolol o algún intravenoso o amiodarona, ¿no? Si es ventricular, pues prefiere amiodarona o lidocaína. Si es tercera de Pointes, pues sulfato de magnesio, ¿no? Punto importante a tener en cuenta para las taquicardias de QRS ancho es descartar que sea una taquicardia con aberrancia, nada más, ¿no? O sea, ¿qué pacientes pueden presentar aberrancia en la conducción? Pacientes con bloqueos de rama, por ejemplo, ya crónicos, ¿no? Pacientes con bloqueo de rama derecha, con bloqueos de rama izquierda. Cuando entran en taquicardia, pues el QRS va a ser ancho, ¿no? Ahí es que entran los protocolos de los criterios de Brugada y entran los protocolos de Barcelona, ¿no? Creo que es el último que salió. Entonces, en donde te dicen ciertos puntos a tomar en cuenta para diferenciar una de otra, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque, pues, si tú tratas una arritmia auricular con tratamientos para una ventricular, no te va a responder, ¿no? Y dos, pues, puedes pensar también en vías accesorias que estén ahí participando, ¿no? El World Parkinson White, por ejemplo, te da una taquicardia de QRS ancho, ¿sale? Generalmente va a ser regular y en ese caso, pues no le vas a pasar lidocaína, le vas a pasar adenosina, ¿no? Para bloquear esa arritmia, ¿no? Y punto importante también lo que les mencionaba Alexis sobre el uso de la interpretación de la respuesta a la amiodarona, ¿no? A veces estamos con taquicardias y vemos que le pasamos la dosis de amiodarona y no responde. La segunda y no responde. Tercera y no responde. Y le queremos seguir pasando amiodarona hasta que responda. O adenosina, pues, o algún otro, pero pues ahí lo indicado. Si ya te dio el diagnóstico de una FA o de un flúter, pues entonces pásale un beta bloqueador, ¿no? O sea, ya no te vayas al calcio antagonista, ya pásate directamente al beta bloqueador. Y o busca otros medicamentos, o busca cuál es la causa de que te está condicionando la arritmia, ¿no? Alteraciones metabólicas, calcio, potasio. El sodio es raro que te dé arritmias, ¿vale? Entonces, nunca, si ustedes revisan literaturas, pueden tener 190 de sodio o hasta 90 de sodio y no va a haber bloqueos, ¿no? Porque ahí entra una propiedad del músculo cardíaco, no recuerdo ahorita cuál es, que es más sensible a los cambios de potasio que al sodio, ¿no? Entonces,
solamente calcio, potasio y magnesio son los que te pueden causar arritmias a nivel cardíaco, ¿no? Que son las que tendrías que descartar en un paciente con una taquicardia o una arritmia persistente. Y también otro punto importante, el uso del marcapasos, ¿no? O sea, ¿cómo usamos el marcapasos? Esta parte sí se las quiero, les voy a mandar esta imagen para que ustedes la tengan ahí. Es un gráfico de tratamiento de bradicardias y en ella, pues bueno, habla de los primeros pasos, el uso de atropina y demás. Y segundo, también te dice cómo programar tu marcapasos transcutáneo, que es el que tenemos aquí nosotros a la mano. No tenemos el intravenoso, que sería lo ideal, pero el transcutáneo sí, ¿no? Entonces te dice, coloca los parches, coloca el marcapasos a demanda y coloca la frecuencia cardíaca 30 latidos por arriba del ritmo de base, ¿no? O 60 si está muy bajo, ¿no? Comienza con 70 miliamperes, que es una duda muy común que luego tenemos, con cuánto de voltaje iniciamos el transcutáneo y cómo lo debemos de ir subiendo. Incrementas 5 miliamperes cada pocos segundos si tu paciente no responde, ¿no? Hasta que logres que tengamos captura. ¿Qué es captura? Que cuando el marcapasos descargue haya un QRS, ¿sale? Si el marcapasos descarga y no hay inmediatamente un QRS, no está capturando. Entonces, tu marcapasos no es funcional. Si una vez que llegaste a 70, 80, 90, ya en 90 ves que tienes el disparo y el QRS, pues entonces ya ahí estás capturando. Ya lo tienes que dejar en esos voltajes. Si está muy alto el voltaje, por arriba de 90, el paciente le va a doler. Entonces, está indicada la analgesia y la sedación leve, ¿vale? Puedes dejarle dexmedetomidina, por ejemplo, asociado a algún opioide, los que tenemos aquí, ¿cuál es? Buprenorfina, ¿no? Que es el más, que tiene mejor efecto. Y pues para tenerlo sedado y con analgesia, ¿no? Porque sí es muy molesto para ellos. Y en cuanto a la sedación para la cardioversión, igual es una sedación leve, ¿sale? Si bien no vas a usar dexmedetomidina, porque tienes que utilizar un medicamento que inicie rápidamente, puedes utilizar una benzodiazepina como midazolam o propofol, que tiene acción corta, ¿no? Que va a recuperar rápido el paciente. Solamente, pues, si tu paciente está hipotenso, va a estar hipotenso, pero por la taquicardia, entonces no le va a hacer nada que le pases propofol, ¿no? Entonces, le das una dosis de 0.05 por kilo, de 0.5 por kilo de propofol en ese caso, o de 0.1 por kilo si es midazolam, ¿no? Para mantener una sedación ligera, un RAS de 1, de -1, ¿no? O 0, sería lo indicado, para poder dar la descarga, ¿no? Entonces, sedarlo, pasarle el analgésico o prenorfina, y pues iniciar el proceso de la descarga, ¿no? Que también son puntos que a veces se nos olvidan. Y también en esta imagen que les muestro también viene como las causas de la bradicardia, ¿no? Que pocas veces las pensamos. A veces damos por hecho que es un paciente con una enfermedad del seno o una enfermedad ya crónica, ¿no? A veces damos por hecho que es un paciente con un bloqueo AB completo, pero no siempre son, ¿no? A veces hay causas reversibles, como la isquemia, las drogas, las alteraciones del calcio, ¿no? Y esas causas son reversibles, las podemos tratar nosotros, ¿no? No todos los pacientes con bradicardia van a acabar en marcapasos, sobre todo aquellos pacientes que tienen una causa segura, que sería lo importante. ¿Alguna duda o pregunta que tengan extra?